Bienvenidos, este es el curso de máquinas eléctricas perteneciente al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Yo soy Elmer González y el grupo se encuentra dirigido por la profesora ingeniero Ranielina Rondón. El tema de hoy son los transformadores. Transformadores reales, transformadores ideales, relación de transformación de corriente, relación de transformación o relación de espiras, transformadores con núcleo ideal. Primero, ¿qué es un transformador? El transformador es un equipo eléctrico capaz de convertir una corriente alterna de un voltaje inicial a uno de nivel superior o menor. ¿Qué queremos decir con nivel superior o menor? Que existen transformadores elevadores y reductores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El transformador elevador es aquel que es capaz de convertir un voltaje inicial de, por ejemplo, 110 voltios a un voltaje mayor de, por ejemplo, 220 voltios. Un voltaje reductor es todo lo contrario a la idea anterior. Es aquel que puede llevar un voltaje inicial, un voltaje de entrada de 220 voltios a un voltaje de nivel menor, de por ejemplo 110 voltios. ¿Cuál es la diferencia entre un transformador ideal y un transformador real? Que en el real existen pérdidas de energía como en cualquier otro transformador, debido a la resistencia que pone el material de cobre o algún otro material del embobinado al flujo de la corriente. Puede ser la pérdida por calentamiento del equipo, de sus materiales, de su mecanismo, o puede ser por el tipo de material con el cual se encuentra fabricado el núcleo. El transformador ideal es todo lo contrario, no posee ningún tipo de pérdida de energía. Tanto la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Quiere decir, la potencia que entra es igual a la potencia que sale. No existe pérdida por ninguna de las causas anteriores que influyen en el transformador real. Para demostrar esto que estamos diciendo acá, tengo por acá un diagrama que ya lo vamos a mostrar, en el cual tenemos un transformador ideal, un circuito ideal, como este que tenemos acá, que consta por un núcleo. Tenemos un embobinado primario, tenemos un embobinado secundario. En el primario se encuentra el voltaje de entrada y en el secundario se encuentra el voltaje de salida. Tenemos también una corriente que fluye por todo el circuito. En caso de que esto sea un transformador elevador, el número de vueltas del, del embobinado primario es menor al número de vueltas del embobinado secundario. Y en caso de ser un transformador reductor sería el caso contrario. El número de vueltas del embobinado primario es mayor al número de vueltas del embobinado secundario. Tenemos más abajo lo que es el circuito de un transformador ideal, donde contamos con un voltaje de entrada, una corriente de entrada en el primario y en el embobinado primario. Este es el primario, este que tenemos acá, esta parte es el primario. Se encuentra separada por el núcleo, que es la parte que contacta o mantiene el contacto entre el primario y el secundario, que es esta parte de acá, que consta por un embobinado secundario, una corriente secundaria de salida y un voltaje secundario de salida. ¿Cuál es la relación que influye entre el transformador ideal? Existe una relación de espiras entre los embobinados y el voltaje de entrada y el voltaje de salida, y una relación de corriente entre los embobinados y la corriente de entrada y la corriente de salida, como la podemos destacar en esta parte de acá, donde el voltaje de entrada entre el voltaje de salida es directamente proporcional o igual al número de vueltas del embobinado primario entre el número de vueltas del embobinado secundario. Esta parte que tenemos acá la llamamos relación de espiras o relación de transformación, donde A representa la relación. Tenemos la relación de corriente, donde el embobinado primario, el número de vueltas del embobinado primario por la corriente primaria es igual al embobinado secundario, su número de vueltas, por la corriente de salida del secundario. La relación dice así, que la corriente de entrada entre la corriente de salida es igual a 1 entre la relación. Si sustituimos A, que es lo que tenemos acá, decimos que I
la corriente de entrada, vamos a cambiar acá, la corriente de entrada entre la corriente de salida es igual a 1 sobre el número de vueltas del embobinado primario entre el número de vueltas del embobinado secundario. Si hacemos una doble C, esto nos queda de la siguiente forma: que la corriente de entrada entre la corriente de salida es igual al número de vueltas del embobinado secundario entre el número de vueltas del embobinado primario. ¿Qué nos lleva a esta relación? Aquí el voltaje de entrada entre el voltaje de salida es directamente proporcional a el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, diferente de la corriente de salida entre la corriente de entrada. Para demostrar esto que tenemos acá, tenemos un ejercicio simple y sencillo ya plasmado acá. Vamos a resolverlo para analizar las relaciones que planteamos anteriormente. El ejercicio dice así: un transformador ideal alimenta un consumo de 10 amperios, por el cual circulan 220 voltios. El transformador está conectado a una red de 380 voltios. La pregunta es: ¿qué corriente absorbe el transformador? Primero, los datos. Al decirnos que es un transformador ideal, ¿qué queremos decir con un transformador ideal? Que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. No existe pérdida alguna de energía. Cuando nos dice alimenta un consumo es en el secundario. Es en el secundario. O sea, estamos hablando, al decir amperes, de una I2. Vamos a llamarla la corriente de salida, vamos a llamarla I2. Es igual a 10 amperios. Seguimos. Por el cual circulan 220 voltios. El transformador está conectado a una red de 380 voltios. Ok. Está conectado a una red de 380 voltios. Quiere decir que tenemos un voltaje de entrada igual a 380 voltios. Y circulan 200 voltios, pero en la red del secundario de los 10 amperios. Quiere decir que este 220 es un voltaje de salida. Un voltaje de salida. Acá tenemos, por teoría, un elevador reductor, donde un voltaje de entrada de 380 voltios se convierte en un voltaje de salida de 220 voltios. Y nos mandan a calcular la corriente que absorbe el transformador. Quiere decir la corriente I1, que es la corriente de entrada. Para esto primero plasmamos nuestro transformador, nuestro circuito del transformador, en el cual tenemos una fuente. Dibujaremos el transformador por medio de círculos. Tenemos una corriente 2 y para completar eso tenemos una impedancia de carga, vamos a llamarla Z, donde el voltaje de acá, vamos a dibujar dos nodos sencillos, donde el voltaje de acá, que es el voltaje 2 de salida, es de 220 voltios, y tenemos una corriente I2 igual a 10 amperios. Tenemos un voltaje de entrada, dos nodos más, de 380 voltios. Acá existe una relación de espira entre voltaje, número de vueltas de entrada y el número de vueltas de salida. ¿Qué necesitamos? Calcular la corriente de entrada. Aquí tenemos la relación. ¿Qué dice la relación? Que el voltaje de entrada entre el voltaje de salida es directamente proporcional al número de vueltas de entrada del embobinado entre el número de vueltas de salida del embobinado secundario, igual a la corriente 2 entre la corriente
1, la corriente de entrada entre la corriente de salida. Tenemos el voltaje de entrada, tenemos el voltaje de salida, tenemos la corriente de salida, pero no tenemos I1. Y si el número de vueltas de entrada del embobinado, el número de vueltas del embobinado primario entre el número de vueltas del embobinado secundario es directamente proporcional al voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, la relación que usaremos será esta de acá, donde voltaje de entrada entre voltaje de salida es igual a I2, corriente de salida, entre la corriente de entrada. Si multiplicamos en X, voltaje de entrada por la corriente I1 es igual al voltaje de salida por la corriente I2. Necesitamos I1, así que despejamos voltaje de entrada. Entonces nos queda que I1 es igual al voltaje de salida por la corriente 2, que es la de salida, entre el voltaje de entrada, que es igual a sustituir los valores. I1 es igual a voltaje de entrada, voltaje de salida, perdón, son 220 voltios por la corriente de salida, que es igual a 10 amperios, entre un voltaje de entrada que son 380 voltios. Aquí podemos ver que voltios con voltios se cancelan y me queda el valor de la corriente, que son amperios. Uno de acá se puede ir con uno de acá, entonces me queda 220 amperios, 220 entre 38. Calculamos. Ya tengo por acá el valor y nos da 5, y entonces el valor de la corriente